Como estamos, vamos a seguir hablando de la historia de México, en la que ahora vamos a hablar de uno de los personajes que va a ir apareciendo a través de la historia de México en diferentes situaciones. Lo habíamos mencionado como amigo de niñez de de Riva Palacio. Eh, este personaje, fíjense hasta dónde va a llegar, porque lo vamos a oír hasta la época de Madero, cuando se lo va a encontrar en Francia. Este personaje que hoy pues vamos a ir eh, pues develando, estamos hablando de Manuel Altamirano. Su nombre completo es Ignacio Manuel Altamirano. Fíjense cómo fue bautizado: Ignacio Omabono Serapio Altamirano Basilio. Ese era su verdadero nombre completo. Él va a nacer en el estado de Tizla, estado de México, lo que hoy se conoce como Guerrero. Recuerdan que ahí nació Vicente Guerrero. Dicen que estaban como medio emparentados de algo, ¿sí? Ellos. Cuando va a llegar Vicente Riva Palacio, va a tener ese encuentro con él. Ellos muy chicos, ¿eh? Ellos estamos hablando de 13 15 años más o menos. Eh, Va a nacer un 12 de diciembre de 1834 en San Remo, en la actual Italia, ¿sí? El día 13 de febrero de 1893 va a morir. Según pues su fe de bautizo, como les comento, tiene ese nombre tan largo. Va a ser un escritor, periodista, militar, abogado, político, docente, diplomático mexicano. Acuérdense en lo que habíamos dicho, que todos estos personajes van a tener esa misma trayectoria a nivel de las funciones que se hacen paralelamente en su vida, van haciendo eso. Todos van a ser abogados, todos van a ser políticos, todos van a ser maestros, diplomáticos, políticos, y que ya habíamos dicho que nada más Guillermo Prieto es el único que no es militar, pero los demás todos traían eso, posiblemente por los factores que se estaban haciendo o que se llevaban. Dicen que la causa del fallecimiento de él, que va a morir a los 58 años en Italia, fue causada por una diabetes mellitus o tal vez una tuberculosis. Hasta la fecha pues se conozca realmente pues las causas precisas de su muerte. Está entre esas dos posturas, y lo sepultaron en la Rotunda de los Hombres Ilustres. Su nacionalidad mexicana y con su lengua española. Va a casarse con Margarita Pérez y con Galván y Catalán. Va a tener 4 hijos y va a empezar sus estudios en el Instituto de Literatura en Toluca, Colegio de San Letrán en México, de San Juan de Letrán en México, y que vaya haciendo toda esa ocupación en cuestión profesional de periodista, político, escritor y poeta. Va a también a desarrollar funciones como diplomático, abogado, novelista y profesor, adjuntamente eh, militar y juarista. Todas las situaciones en las que se va a ir desarrollando él, del derecho, en bellas letras, periodismo, pedagogía y cuestiones políticas. Toda su vida activa que tiene, que es desde 1854 hasta 1893, va a desarrollar en cuestiones literarias el género de cuento y novela. Pues sus obras notables la vamos a encontrar en La Navidad en las Montañas y El Zarco. Todo lo que va a ir desarrollando a través de su vida militar, que va a llegar a tener el rango militar de coronel, que sería desde 1863 a 1867, y miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, en las que su trayectoria a nivel de cómo se va a ir desarrollando su vida
que va a hacer. Él va a nacer en el seno de una familia pues indígena de la raza chotal. Su padre, que es Francisco Altamirano, tenía pues una posición de mando, ¿eh? Y en 1848 él va a ser nombrado alcalde de Tizla, lo cual pues dio al niño Ignacio Manuel, que a la sazón más o menos de 15 años, como les mencionaba yo, él va a tener la oportunidad de ir a la escuela y ahí va a aprender y a leer en su pueblo natal. Va a hacer sus primeros estudios en Toluca gracias a una beca otorgada por Ignacio Ramírez el Nicromante. Fíjense en que esta situación ya la he platicado. La vamos a platicar ahora que vamos a hacer a Ignacio Ramírez el Nicromante. También vamos a contar por qué le va a dar la beca, ¿sí? Es una historia muy interesante que la voy a omitir en este momento porque la vamos a contar en el próximo video, pero esa beca es dada eh, porque se van a hacer unos libros, los libros como los primeros inicios de los libros de texto gratuito que los va a empezar a imprimir Ignacio Ramírez el Nicromante, y que al empezar ya a repartirse esos libros, Ignacio va a decir que no se los pueden dar a los niños porque los niños ayudan en las cuestiones de estar sembrando, de estar ayudando a sus padres en las cuestiones de la agricultura y la ganadería, y pues no pueden estudiar, y ahí es donde va a salir las primeras becas, y al primer niño que se le va a dar es a Manuel Altamirano. Fíjense en cómo se van hilvanando aquí los eslabones. Este tema lo vamos a platicar más adelante cuando hablemos de Ignacio Ramírez el Nicromante, que es toda una celebridad, de quien fue pues discípulo. Ignacio estaba a punto de ser rechazado por su edad, pero al fin, el final de estudio. En 1849 estudió en el Instituto Literario en Toluca. Durante pues allí sus estudios en español, latinidad en francés y en cuestiones de filosofía. Posteriormente continuó sus cursos en filosofía, en derecho en el Colegio de San Juan de Letrán de México, y perteneció a esa asociación académica literaria como el Conservatorio Dramático Mexicano y la Sociedad de Nezahualcóyotl, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas y el Liceo Hidalgo y Club Álvarez, en los cuales pues él fue, se puede decir, miembro. Todo esto en cuestiones de su vida política. Gran defensor del liberalismo, pues tomó él parte en la Revolución de Ayutla en 1854 contra el santinismo, más tarde en la Guerra de Reforma, y combatió contra las invasiones francesas en 1863. Después de todo este periodo de conflicto militar, Altamirano se dedicó a la docencia. Va a trabajar como maestro en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Superior de Comercio y Administración. También estuvo en la Escuela Superior de Administración y la Escuela Nacional para Maestros. También va a trabajar en la prensa, donde junto con Guillermo Prieto y Ignacio Ramírez el Nicromante va a fundar el Correo de México, y con Gonzalo A. Esteva la revista literaria El Renacimiento. Todas estas colaboraciones que van haciendo con todos estos escritores y esa tendencia literaria e ideológica en cuestiones políticas que tenía pues como sus principales objetivos, suscitar todo ese surgimiento de las letras mexicanas y el fomento de las nociones de toda esa unidad de identidad en cuestiones de la nación. Va a fundar varios periódicos y revistas como El Correo de México, El Renacimiento, el Federalista y La Tribuna, y también el periódico La República. Todo esto en 1861 se desempeñó como diputado en el Congreso de la Unión en 3 periodos, durante los cuales pues abogó por la institución primaria gratuita, que fuera laica, obligatoria. Fue también titular de la Procuraduría General de Justicia Fiscal
y magistrado y presidente de la Suprema Corte de la Nación, así como oficial mayor del Ministerio de Fomento. También va a trabajar al servicio diplomático mexicano, desempeñando como cónsul en Barcelona y en París, que es cuando yo les comento que va a tener ese encuentro cuando va a llegar Madero. Eso lo vamos a platicar más adelante. Otras actividades, sentó bases a la institución primaria gratuita, laica y obligatoria. Y el día 5 de febrero de 1882 va a fundar el Liceo de Puebla y la Escuela Normal de Profesores en México. Escribió pues varios libros de gran éxito en su época, en lo que pues cultivó diferentes estilos y géneros literarios. Sus estudios críticos se publicaron pues en revistas literarias de México. También se han publicado pues sus discursos. Altamirano va a armar la leyenda tanto de costumbres, de las descripciones de los paisajes de México, en sí casi todo un cronista, ¿verdad? En 1867 va a comenzar y a destacar en Oriente, todo lo que va a ir orientando su literatura hacia la afirmación de los valores nacionales. También ejerció como historiador literario y crítico. Ya en 1877 fue iniciado en la masonería y alcanzó el grado 33 en 1879. Toda esta situación en relación ya con su muerte y homenajes que le hicieron, pues él va a morir en Italia en 1893 en una misión pues diplomática. Falleció por el deterioro de su salud y fue producto, pues como decían, posiblemente de diabetes o de tuberculosis, no queda claro, aunque hay historiadores que afirman que sí, efectivamente fue la tuberculosis la responsable de su muerte. Su última voluntad fue que su cuerpo fuera cremado y sus cenizas trasladadas a México. Y esta voluntad pues sí se cumplió. El día 13 de febrero de 1960, en San Remo, Italia, lugar donde su fallecimiento, se inauguró una estatua dorada donada por entonces por el presidente de México, Adolfo López Mateos. En la ceremonia de inauguración estaban presentes pues turistas del gabinete presidencial y gente orinda de San Remo. En el centenario de su nacimiento, pues sus restos se depositaron en la rotonda de los hombres ilustres en la Ciudad de México. Se creó la medalla Ignacio Manuel Altamirano con la finalidad de premiar pues, los 50 años de la labor tanto docente que el día 13 de febrero de 1993 se inscribió su nombre con letras de oro en los muros de la Cámara de Diputados. Pues sus obras principales, como hemos ido mencionando, está la fabulosa que se las recomiendo. Hay un video en YouTube en la que ya hicimos, pues a Clemencia. Clemencia, esa mujer soñadora y que va a proyectar pues todos sus sueños e ilusiones en la novela. Les recomiendo que vean Clemencia. También está La Navidad en las montañas de 1871 y El Zarco, que fue en el 1901. Ahí también están los cuentos de 1880, cuentos de invierno, las poesías que está en el libro que se llama Las Rimas en 1872 y otras donde se habla pues de los paisajes, las leyendas, las tradiciones y las costumbres de México, que ya sería en 1884 la biografía de Ignacio Ramírez. El Nicromante también la va a hacer él y Aires de México en 1940, la literatura nacional de 1949, en la que vamos a marcar pues toda esta trayectoria. Es interesante ir viendo cómo a través del tiempo estos personajes pues no han pasado, se puede decir, de moda y que este va a tener pues esos impactos. Lo que él como abogado, diputado, militar y precursor del ámbito de la cultura y la educación, novelista y diplomático, Ignacio Manuel Altamirano,
que va a ser un defensor y un impulsor de la escuela primaria gratuita y laica, y que la relación que él va a tener en las leyes de reforma, en el programa de la reforma, los siguientes términos era obtener bienestar de la patria, tanto por vía de reforma social. Estas pues se podrían traducir en la naturalización de cuestiones de libertad en México, que incluyen tanto en el pensamiento como en la religión, asociación y comercio, en pocas palabras, la libertad. Esa es la aportación que él hizo en las leyes de reforma. Toda esa aportación de educación de Ignacio Manuel Altamirano, una de las grandes pasiones, si es que no su principal pasión, fue el impulso a la educación, convencido de que esta era la mejor forma pues de combatir la barbarie y de defender más y segura a la República. Como legislador va a apoyar la enseñanza laica y gratuita y obligatoria que se estaba haciendo, en la que se destaca él como escritor durante pues toda la época del Porfiriato. Altamirano fue uno de los escritores pues prolíferos que cultivó diversos géneros literarios, tanto la novela, la poesía y las crónicas y ensayos. La capacidad de guerrerense para transportar y traspasar las fronteras entre género literario, pues habla de una concepción moderna en sus conceptos literarios que él tenía. Él, que fue el fundador de la revista El Renacimiento, que el día 12 de enero de 1869 va a salir a la luz, publica el primer número de este seminario literario, y que fue pues fundador por Ignacio Manuel Altamirano y Gonzalo Esteva, y ese entonces pues funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que le otorgó pues todo ese apoyo económico a la colaboración por más de 70 escritores de la capital. Todas estas cuestiones en las que nosotros vamos viendo que va a hacer, y que la historia de las escuelas secundaria técnica industrial número 9 Ignacio Manuel Altamirano, que fue creada por un decreto presidencial del entonces presidente licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de la República Mexicana del 1 de septiembre de 1971, y con el nombre de Escuela Tecnológica Agropecuaria, en la que se va a ir dando toda esa la importancia que tuvieron pues todas esas leyes de reforma, y que va a hacer toda esa fundación en cuestión educativa, y que va a ir marcando toda esta situación en las que nosotros vamos viendo a este maestro Manuel Altamirano, y que según su conceptos de defender la educación y darle una proyección pues más eh, con más con un movimiento pero impreso. Recuerden que cuando él estaba en la posición de poder decretar todas esas leyes, él le va a poner un especial enfoque a los conceptos de la educación, y que va a marcar, además de todas esas virtudes bélicas, porque también las tuvo. Altamirano se preocupó y ocupó para la literatura mexicana de que tuviera un carácter nacional y que sirviera para la integración, la cultura de un México devastado por las guerras y por las intervenciones extranjeras, en las que pues él va haciendo. Cuando él, el día 6 de enero de 1906, cuando se inauguró la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano en las calles de Progreso, pero pocos saben que se creó originalmente y exclusivamente para mujeres. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo pues la importancia de lo que va a ir haciendo, y de las aportaciones en la educación, que pues
primeramente que fuera enseñanza laica, gratuita y obligatoria, que fue una de sus grandes pasiones, en las que su principal pasión fue la del impulso a la educación, convencido de que pues esto era, pues se puede decir, una de las mejores formas de poder llegar a entender la vida y que se le facilitara. Va a ser entre sus obras, como mencionamos, la del Zarco, y que presenta en esta novela, describe las aventuras y el romance de quien da nombre a la obra, líder de un grupo de bandidos llamado Los Plateados, ambientada casi al final de la Guerra de la Reforma, en 1861 a 1862, es considerada una obra clave en la literatura mexicana del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, cada obra que va a ir marcando y que va haciendo esta obra que hablamos del el Zarco, pues que es una obra pues de tipo de ficción, y que va marcando toda la trama del Zarco, de ese narrando las aventuras de los bandidos de ojos azules, líder de los plateados, como que era el Zarco. Todo ocurre pues en Yautepec, un lugar donde viven pues dos hermosas jóvenes, Manuela y Pilar, así como Nicolás, un indio atractivo y bondadoso. En esta historia sobresalen dos parejas, una unida por los intereses y otra por el amor. Espero pues más adelante vamos a hacer el video del Zarco en sus obras de Manuel Altamirano, y en las que vamos a ir mencionando todo eso. Pues nos quedamos hasta aquí. Espero hayan pasado pues un rato agradable y, más que todo, un conocimiento de estos personajes, porque acuérdense que ya lo habíamos mencionado con Vicente Riva Palacio, en el que ellos van a trabajar por mucho tiempo y van a estar pues conjuntamente elaborando todas esas cuestiones, todas esas reformas que se van a dar en el tiempo de don Benito Juárez. Pasen un agradable día y nos veremos en el próximo video.